Pues nada, las Radis, otra vez juntos. Otra vez, Esta aquí vez, estamos. esta vez los dos solos. Esta vez nos falta Dani, pero vamos, ya habrá otra ocasión de los Por tres. supuesto. Y nada, pues nada, recordar otra vez que Juan Jesús Larradi, que eres investigador, que eres divulgador A ratos. y bueno, Cuando me dejáis, cuando me dejáis. el tiempo que pueda ser, ¿no? Bueno, tú lo aprovechas bien. Intento. Pues sí, pues nada, pues hoy no vamos a hablar de extraterrestres ni nada de eso, como la vez anterior, pero vamos a hablar de otra cosa también muy interesante, Eso que es los es. viajes en el tiempo, Supuestos viajes en el tiempo. supuesto. Ujú. A ver, porque hay muchas historias, Sí. hay la gente cuenta muchas cosas, muchas experiencias, Mm, viajes en carretera que los ha llevado a otros sitios, paseos, incluso ir a comprar y entrar en una tienda y cuando entran está en otra completamente diferente y en otra época. exacto. Pero bueno, vamos a ver si nos saca de duda, ¿no? A ver si sacamos algo en claro de todas estas A historias ver, de viajeros o viajes en el tiempo. sí, sí, a ver. Pues, ¿qué es en realidad un viaje en el tiempo, la radio? Puf, esa es una pregunta bastante interesante. A ver, ¿qué es un viaje en el tiempo? En realidad estamos hablando de que partimos de la idea, ¿no?, de que el tiempo es lineal, es decir, nosotros ahora estamos en el presente, ¿vale? Y lo que hemos hecho antes es el pasado y lo que vamos a hacer es el futuro, ¿no? Entonces, pues estos viajes en el tiempo, estos supuestos viajes en el tiempo, se refieren a hechos o incidentes, vamos a llamarlo de alguna manera, en los cuales una persona pues se traslada o bien hacia el pasado o viaja en el futuro. Y supuestos viajeros del futuro que han regresado al pasado, a nuestro presente, vamos a decirlo así. ¿Y crees que es posible que haya sucedido esos viajes en el tiempo? ¿O puede ser? Pues Porque yo hay veces que pienso, digo, ¿y si sí es posible, pero no nos lo muestran, no? Porque creo que sería muy peligroso que cualquiera de nosotros pudiésemos viajar al mm, futuro sí. y creo que incluso peor al pasado, ¿no? Claro, a ver, ten en cuenta que si partimos de que todo estamos en la misma línea, claro, el hecho de que vuelvas al pasado, cualquier hecho que tú realices en el pasado puede influir en el presente y en el futuro. Es la famosa paradoja, ¿no?, del abuelo, ¿no? Lo que todos hemos visto la película Regreso al futuro, ¿no? Entonces, pues eso, que si viajas al pasado y, vamos a suponer, matas a tu abuelo, resulta que tú no puedes viajar al pasado porque tú no has nacido a consecuencia de que tu abuelo no ha seguido vivo. O sea, tu abuelo ha muerto, Claro. por lo tanto, no has tenido un padre y no has podido nacer. Entonces, ese tipo de paradojas, ¿no? Eso teniendo en cuenta que estamos hablando de una línea temporal única. Pero claro, existe siempre la teoría, ¿no? La cuestión de que quizás en el momento en que tomamos una decisión, en realidad lo que estamos es generando un futuro alternativo, ¿vale? Entonces, aunque viajáramos al pasado, no viajaríamos a nuestro pasado, sino a un pasado, a una línea temporal paralela a nuestro presente. No sé cómo, un poco lío, pero bueno, sí, ¿vale? Sí. Estaríamos hablando de eso, ¿no? De que cualquier evento del pasado, en el momento que se toma una decisión, estaría generando una alternativa, una segunda vía, y una tercera, una cuarta, Ujú. hasta el infinito, vamos a decirlo de alguna manera. Claro, en ese caso se me ocurre, ¿no? Si hay, varias líneas alternativas, Mm, tanto en el pasado, también será en el futuro. exacto, eso es. O sea, es decir, una acción de nuestro pasado, pues por ejemplo, simplemente el hecho de cruzar una calle sin mirar, ¿vale? Puede generar varias realidades. Una en la cual no pasa absolutamente nada, otra en la cual
resultas atropellado y otra en la cual, pues, provocas un accidente, ¿vale? Porque el vehículo intenta esquivarte y entonces atropella a otra persona que no tiene nada que ver. Entonces, estaríamos generando hasta 3 situaciones diferentes dependiendo de la acción que vayamos a hacer, simplemente por el hecho de cruzar una calle. Ujú. Se me ocurre entonces, cuando hay una premonición o cuando alguien dice, por ejemplo, Nostradamus, que lo conocemos todo el mundo, ¿no? Que hizo muchísimas predicciones. Ujú. Si no ha ocurrido en una línea temporal, puede ser que haya ocurrido en otra, ¿no? Es posible, es posible. O sea, no estaríamos se supone que, las predicciones de, en este caso, de Nostradamus o de cualquier otro, eh, personaje que haya predicho un evento futuro, pues claro, se supone que lo hace en su marco temporal, o sea, en su realidad, llamémoslo, En su realidad, línea. Ujú. eso es, en su línea temporal. ¿Qué ocurre? Que quizás eso, los hechos que él ha predicho no suceden en esa misma línea temporal, sino en otra diferente. Entonces, pues quizás haya otra realidad, otra línea del tiempo en el cual, por ejemplo, pues las Torres Gemelas de Nueva York, del World Trade Center, pues no cayeron, no sufrieron el atentado porque uno de los secuestradores pues se equivocó o fue detenido, lo cual provocó. ¿Sabes? O sea, hay muchísimas películas y muchísimas series basadas en esto, ¿no? En la posibilidad, ¿no? De viajar al pasado y cambiar el futuro. Sí, hay una, por ejemplo, que el efecto mariposa, Por ejemplo, sí, sí, mm, el quizás efecto mezcla humor, pero Mm, explica muy bien, sí, ujú, ese proceso que puede eso pasar. es. Hay una película muy interesante que es Donnie Darko, que también va sobre esto, sobre viajes en el futuro hacia el pasado, etcétera. Y la verdad que son, bueno, tenemos muchísimas películas, series, libros, da Sí, muchísimo. es que y además es algo recurrente en muchos misterios, ¿no? Mm, Este tema, como tantos otros, por ejemplo, el otro día hablábamos de los espejos y los espejos están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida por muchas cosas, en los niños, en las historias que hay detrás del espejo, las ujú, conocemos desde que somos pequeños, ¿no? sí, Porque las vamos escuchando, vamos, pues mm, con esto lo mismo. Es que desde que somos pequeños, si te paras a pensar, los viajes en el tiempo están muy presentes, mm. mm, en películas, en series, incluso en unos dibujos animados que ve todo el mundo, que ha visto todo el mundo, Doraemon, se pasan los capítulos viajando en el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Es eso, ¿no? A ver, es algo que culturalmente tenemos desde muy pequeños y prácticamente desde todas las civilizaciones, ¿no? Han contado con estas posibilidades. Bueno, civilizaciones, perdón, me he equivocado. O sea, sobre todo en el siglo XX. El siglo XX es cuando se han empezado a postular historias, novelas, libros, etcétera, sobre eso, ¿no? Sobre esos viajes en el tiempo. Aunque bueno, ya hay literatura mucho más antigua que ya habla de estos supuestos viajeros. Ujú. Por ejemplo, no es literatura antigua, pero hombre, yo lo tengo antigua porque era chica, ¿no? Cuando recuerdo que mi abuela leía mucho los libros de JJ Benítez, Ah, Caballo de Troya, por ejemplo, que bueno, habla de eso, una máquina del el tiempo gran libro. y que vive con Jesucristo y Sí. explica todo el proceso que Ujú. vivió Jesucristo. Sí, la verdad que Entonces, es una novela que en su momento causó un gran impacto. Y bueno, todavía cuando se le pregunta a JJ Benítez si es todo una novela o tiene parte de realidad, pues se calla. sí, Hay que juega mantener hay que con mantener todavía mantener la el vidilla. misterio, eso es. Claro, porque las siguientes generaciones van leyendo también los libros, ¿no? Y hay Pues que mantenerle pues es verdad. esa intriga.
Sí, la duda y además que, Bueno, bueno, a mí me gustó, es un libro que además, te invita a conocer la figura de Jesús de Nazaret. sí, 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 te muestra la historia Ujú, eso es. de, Aunque mm, supongamos que sea todo novelado, la verdad que hay que reconocer la gran capacidad de JJ Benítez para escribir, esos libros, con todo el conocimiento sobre la época de Jesús de Nazaret. Y la verdad es que, a mí me enamoró ese libro y me hizo, mm, bueno, quizás aprender un poco más sobre la historia real sí, de Jesús de Nazaret y Palestina en aquella época, ¿no? sí, en aquel momento, sí. Mm, Es una forma, entre comillas, divertida, porque sí, te llama más la atención metiéndote en ese visto desde esta época, viajando y eso, y reconocer verdaderamente la historia, ¿no? sí. Pues nada, que, por ejemplo, historias hay por ahí que Vamos hablen de viajes vamos en con el tiempo. nuestro primer viajero en el tiempo. ¿Te Venga, parece bien? Venga, venga, pues mira, perfecto. vamos a irnos muy cerquita aquí en España. Nos vamos a Sí, Navarra. Vamos a Navarra, al monasterio de San Salvador de Leyre. Esto está ujú, justo, está en Navarra, casi colindando con Aragón, ¿vale? A los pies, bueno, está muy cerquita del embalse de Iesa. Y es un monasterio que ya, hay referencias a ese monasterio ya desde el año 848. O sea, es uno de los monasterios más antiguos de la península ibérica y es uno de los quizás mejor conservados, ¿vale? Pues ujú, bueno, pues este fue un lugar, pues es donde descansan los primeros reyes de Navarra, ¿vale? Y bueno, es un sitio paradisíaco, es precioso todo aquello, incluso te puedes alojar de una hospedería y te puedes alojar. Pues bueno, hay unos libros que se llaman Las Crónicas de Virila, ¿vale? Virila era un abad de este monasterio y la verdad que vivía atormentado por una gran duda, una duda muy grande que tenía y era que, joder, ¿cómo era? Claro, en el cielo te dicen que vives eternamente y decía, oye, ¿cómo es posible vivir eternamente sin aburrirte? O sea, si vives eternamente dejas de ser feliz, ¿no? Y entonces, pues bueno, él oraba, ¿no? Y pedía a Dios que le diera algún tipo de señal para poder resolver esa duda, ¿no? De que cómo es, cómo puede uno vivir eternamente, ¿no? Y no aburrirse y dejar de ser feliz. Pues bueno, pues cuentan estas crónicas que un buen día este abad, Virila, pues salió a pasear por los alrededores del monasterio y bueno, pues los pasos le llevaron hasta una pequeña fuente donde se quiso refrescar. Esta fuente se sigue hoy en día llamando la fuente de Virila, ¿vale? Entonces, si vais al lugar, podéis encontrar el sitio y podéis visitar esta fuente, ¿no? Y bueno, pues estaba en este lugar y dice que, bueno, esta crónica indica que un ruiseñor se posó en una rama y empezó a cantar de una manera tan bella que el buen abad pues, se quedó entusiasmado, ensimismado con la música de aquel pequeño ruiseñor. Y entonces, pues bueno, al cabo de un rato se dio cuenta de que estaba haciendo tarde y que tenía que regresar al monasterio, que las obligaciones le llamaban, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de regreso en el bosque, pues se dio cuenta como que algo había cambiado, esos árboles, los arbustos, joder, no había tanta vegetación en esa zona, tal. Pero bueno, digo, pues igual me he equivocado al volver y voy por un camino diferente al este. Pero bueno, ya pudo ver a lo lejos los muros de este monasterio. Pero según se va acercando, él iba diciendo, joder, pues es que los muros no eran tan grandes. ¿Qué ha pasado aquí? Estos muros la han cambiado. ha cambiado, ha cambiado. Y entonces incluso parecía, ¿no? Que habían levantado nuevos edificios. Y la verdad que le pareció muy, muy extraño, pero bueno, se encaminó hacia la puerta principal del monasterio. Y bueno, pues la verdad que fue una gran sorpresa para él cuando llamó a la puerta y no reconoció al monje que guardaba la entrada, ¿no? Y este tampoco le reconoció al abad, ¿no? Entonces, pues bueno, se pusieron a discutir, tal y cual, y al final, pues bueno, le permitieron entrar, ¿no? Al buen abad, a Virila. Claro, cuando llegó allí dentro, no reconocía a ninguno de los monjes y estos veían a una persona desconocida. Eh,
incluso, pues bueno, su celda, su habitación estaba ocupada por otro abad, el monasterio había cambiado por dentro, sabía que ese era su monasterio, ¿no? Era su monasterio de San de Leire, pero no podía reconocerlo, incluso, pues bueno, pues había cosas muy, muy extrañas. Él no reconocía, o sea, sabía que estaba en su monasterio, pero no lo reconocía. Y entonces, pues bueno, pasaron los días y esperaban que llegara una autoridad para dar solución, pues, a lo que el abad decía que era una usurpación. Decía: "Pues es que estáis ocupando mi monasterio, ¿dónde está la gente? Y bueno, pues entonces él, en un momento dado, pues bajó a la biblioteca de este monasterio y empezó a revisar unos viejos legajos que había por allí y descubrió que 300 años antes hubo un abad llamado Virila y que había desaparecido en el bosque. Pues bueno, pues cogió esos documentos, ¿no? Y marchó a la sala capitular, pues donde estaban el resto de monjes, para hacerles partícipes de su hallazgo, ¿no? Y dice que este fraile, este abad, escuchó una voz en ese momento que decía: si tan pronto te pasaron los 300 años escuchando el ruido el canto de un ruiseñor, imagínate cómo pasará el tiempo en compañía del Altísimo. Entonces, pues bueno, él se dio cuenta, ¿no? Comprendió el misterio de la eternidad, ¿no? Que es apenas un instante. Sí, Y bueno, pues dicen que años más tarde, pues este abad falleció, ya vejez, y fue hecho santo. Y la verdad es que en la zona de Leire es muy venerado, ¿no? El San Virila. Y bueno, pues la verdad que bueno, tiene la leyenda, ¿no? De ser el hombre que viajó 300 años en el futuro. el primer viajero, ¿no? Que se sepa, ¿no? Bueno, sí, sí, según aquí en España, por lo menos, sí, eso es. Y bueno, a ver, posiblemente se trate de una leyenda, ¿no? Y Sí, nada más. Pero bueno, ya sabemos que detrás de cada leyenda siempre hay algún hecho, alguna historia que ha dado pie a esa leyenda, aunque se haya exagerado, pero sí, algo debió de ocurrir en los alrededores de Leire. claro. Inspirado por algo tiene que estar, ¿no? Sí, Ese sí, evento, posiblemente, ¿no? exacto, algún otro evento de algún otro tipo, ¿vale? O similar, pero bueno, igual no en 300 años, igual simplemente fueron unas semanas o tal, pero bueno, o unas horas, pero bueno, ahí está esa leyenda, ¿no? Del santo, ¿no? De San Virila. Ya, La verdad es porque una y historia muy bonita. sí, sí, y en esa zona dice que es una zona, has dicho que es una zona sin especial, ¿no? Con cierto Sí, a ver, toda la zona de Leire, esto está, digamos, a los pies de los Pirineos, unas estribaciones previas a los Pirineos, y la verdad que es una zona bueno, pues ha tenido una zona especial, vamos a decirlo así, hay muchos monumentos megalíticos, incluso pues ha habido en su época, en los años 70, 80, 90, ha habido avistamientos ovni también en la zona, y bueno, es una zona por ejemplo, Benítez conoce muy bien porque él es navarro y esa zona la ha recorrido muchísimo por sus investigaciones y la verdad que es una zona preciosa. Además, a los pies tienes el embalse de Yesa que tiene un color azul cobalto alucinante y precioso. me ha llamado la atención cuando has dicho que es como un conjunto megalítico, Sí. porque he leído que en Galicia Mm. hay un sitio que también es como un conjunto megalítico que es Portalén, que hablan también de que hay historias de viajes en el tiempo. No sé si tendrá algo que ver con esto. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. La verdad que ese lugar de Galicia no lo conocía. Pero bueno, en Leire, a ver, hay temas, hay historias, pero no están relacionadas con viajes en el tiempo, ¿no? No, con No están cosas fuera con cosas sí, relacionadas con el misterio, ¿no? sí, luminarias, apariciones en la carretera, etcétera, etcétera, pero no relacionadas con el caso de Virila. De este hombre. Pues nada, Eso hombre, un es. caso curioso y más viendo,
lo antiguo que es en el tiempo, ¿no? Y que Sí, sea una historia que se ha ido recordando, recordando, incluso a este hombre sí. hacerlo santo, ¿no? Sí, bueno, las crónicas de que se habla de este caso, creo que son del siglo XI, por ahí aproximadamente unos 400 años, de 300 a 400 años después de los supuestos hechos, ¿vale? Que ahí, Ujú. pues bueno, pues ahí ya sabes que muchas veces la historiografía, pues, se va transmitiendo de forma oral y es un poco como el teléfono escacharrado, ¿no? Que Sí, sí, que que al final lo que llega es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, la verdad es que es un hecho muy sí. muy curioso, la verdad. Sí, sí, es bonito. Aunque eso poco a poco se vaya adornando y lo vayamos romantizando un poquito para que la historia sea Efectivamente, más, eso es. pero al fin y al cabo es una historia bonita y Mm, curiosa, ¿no? sí, sí. Bueno, me comentaste también otro tema Mm, que era en París, ¿no? en en Versalles. Esto es un En caso, la verdad Versalles. que es un caso, conocido internacionalmente, porque, se le conoce como el incidente de Morbely-Jourdain. Estos, bueno, son los apellidos de 2 damas inglesas, Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain. Estas son profesoras en la Universidad de Oxford y, bueno, por una serie de vicisitudes de la vida, pues, hicieron una escapada, un viaje a París, ¿no? Entonces, fueron a lo típico, estamos hablando del año 1901, y fueron a conocer el castillo de Versalles. Y la verdad que, bueno, pues como eran, estas profesoras, o sea, tenían un bagaje académico bastante alto, pues, quisieron buscar un lugar concreto que se le llama como el Petit Trianon. El Petit Trianon es, digamos, una parte de Versalles, pero que era la finca privada de, María Antonieta. María Antonieta, era la mujer consorte, bueno, la reina consorte de Luis XVI, que, pues bueno, a consecuencia de la Revolución Francesa, pues acabaron guillotinados en París. Y bueno, pues deambularon por los jardines de Versalles y encontraron, hay lo que llaman el Gran Trianón, y el Pequeño Trianón. Pues bueno, el Gran Trianón estaba cerrado, ¿vale? Y se cambiaron el sendero y decidieron ir a visitar el Pequeño Trianón. Llevaban una guía, papel, ¿vale? En aquella época no había Google Maps ni nada por el estilo, entonces la gente se guiaba por unas guías en papel. Y empezaron, pues eso, a meterse por los caminos para intentar llegar a este lugar y vieron que no se correspondían con el plano, la guía que llevaban, ¿no? Dicen que de repente notaron como un cierto malestar, como una opresión, como que se quedaban sin aire y vislumbraron una serie de personas que vestían de una manera extraña y que además se dirigían a ellas con un acento francés muy, muy cerrado, muy, como algo como de hace tiempo, ¿vale? Ya de vuelta a Inglaterra, pues bueno, escribieron lo que recordaban por separado y empezaron a investigar de manera metódica, pues, el camino, los caminos, cómo eran, los bosques, las ropas, etcétera, ¿vale? El estado. Y la verdad que, bueno, llegaron a una conclusión de que, eh, por lo que habían visto, en realidad lo que habían viajado en el pasado, ¿vale? Habían viajado en el tiempo a la época, justo antes de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque se cruzaron con varios personajes históricos que ellos, posteriormente reconocieron por los grabados, y una de ellas, dicen que era una dama que estaba, eh, acicalándose en un banco de este jardín y la reconocieron como la propia María Antonieta, la reina consorte de Francia.
Y también reconocieron a otro personaje, al conde de Vaudreuil, que también, pues, con los grabados, pues, lo reconocieron. Dijeron: "Pues este es el mismo que vimos en aquella pequeña excursión", ¿no? ¿Vieron ellas? Sí, eso es. Y entonces, claro, incluso, pues, recordaron, ¿no? Unas fuentes, unos sitios que, por supuesto, en la época en la que ellas estuvieron no existían, ¿no? Que eran, de planos antiguos de la zona, que eran planos, pues eso, de 1800, 1790, 1800. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues que estas mujeres, pues lo que decidieron ya bastante más tarde, en 1931 publicaron un libro que se convirtió en un verdadero superventas, ¿no? Que era, Una aventura en el tiempo, ¿vale? El libro fue, pues bueno, se editó muchísimas veces en el Reino Unido y bueno, pues, incluso, pues, escritores, ¿no? Grandes escritores como J.R. Tolkien o Lewis o etcétera, pues, leyeron este libro, ¿no? Y se quedaron fascinados por la historia y cómo cuentan ellas todo lo que vivieron, ¿no? Lo cuentan como una novela, pero en realidad ellas, dicen que esto lo vivieron real, o sea, lo vieron con sus propios ojos. La cuestión es que estas dices, bueno, pues eso igual se lo inventaron afán de fama o lo que sea. Pues la verdad que no, porque se mantuvieron completamente, en el anonimato hasta ya después de publicarse el libro. O sea que, eh, no tenía ningún tipo de pretensión de fama, porque además eran mujeres que se estaban jugando su puesto, realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, Charlotte Moberly, fue la primera directora del colegio para mujeres de Oxford, el St. John's. Era una persona, o sea, sabía latín, griego, piano, bueno, una serie de disciplinas terribles. Y la verdad que, bueno, pues cuando se conocieron, en realidad lo que estaba, la otra mujer, Eleanor Jourdain, era la subdirectora, ¿vale? Era la mano derecha de esta mujer y digamos, era la que le iba a suplir, ¿no? Porque esta, Charlotte ya se iba a jubilar y Eleanor, pues, se iba a coger, digamos, el mando, ¿no? De este colegio tan exclusivo, de mujeres en Oxford. Y bueno, la verdad es que, no tenían absolutamente nada que ganar y mucho que perder en este caso estas dos mujeres. Y bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Porque decimos, bueno, realmente viajaron en el tiempo. Se comenta que además, no fue la primera vez, o sea, no fue la única vez que tuvieron extrañas visiones, ¿vale? Porque, ambas dijeron haber tenido varias experiencias paranormales antes e incluso después de la aventura, ¿no? En Versalles. Por ejemplo, Charlotte, la mayor de ellas, pues, dijo que durante una visita en el Museo del Louvre, había visto al emperador Constantino. Y claro, dice que nadie más lo vio. O sea, parecía que eran capaces de ver personajes que ya no se encontraban entre nosotros. Ujú. Entonces, claro, nos cabe la duda, ¿realmente estas mujeres, viajaron en el tiempo o lo que tuvieron fue una visión, digamos, mediúmnica, de eventos anteriores? O sea, vamos a decirlo así, de almas o espectros, que hubiera allí en Versalles. Sí, porque es curioso también, como decías antes, ellas dieron información que hasta años después no se comprobaron que eran ciertas, que ella esas informaciones no podía haberla buscado en ningún sitio, ¿no? Pues, o sea, tenían una información previa, ¿vale? Sabían a dónde iban, sabían perfectamente a dónde Sí. iban, porque iban a visitar ese lugar concretamente, ¿vale?
con mucha pero historia. Mm, eso es, ¿vale? Pero luego, ellas por separado, como escribieron, según lo que ellas comentan, ¿vale? sí. Escribieron por separado, ¿no? Lo que habían visto, pues se pusieron a investigar, a buscar todo eso que habían visto, a ver si se de dónde podía venir, ¿no? Y entonces, pues se dieron cuenta de esos detalles que desconocían por completo antes de ese viaje a Versalles. Ujú. En cierto modo, si eran experiencias de mediunidad, ¿no? Ujú. Si nos paramos a pensar, quizás los medium mentalmente, en realidad lo que hacen es viajes en el tiempo, ¿no? Esa es la duda, ¿no? Esa es siempre la duda que yo he tenido, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, por ejemplo, a Aldo Linares, que conocemos, que es como la persona, como el medium más mediático, ¿no? Que tenemos hoy en día. Pues, claro, algunas veces, ¿no? Que le he preguntado, bueno, ¿pero tú cómo los ves? Dice, pues como te veo a ti, ¿sabes? Entonces, muchas veces tengo yo la duda, si realmente estás viendo eh, ese alma o esa persona en tiempo real, o lo que estás viendo es lo que era antes esa persona, Mm, ¿sabes? Porque muchas veces, pues bueno, incluso bueno, dicen que hay diferencias, ¿no? Entre un fantasma, un espectro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues el típico fantasma de castillo escocés. El que siempre hace, ves la dama blanca que va por el castillo, ¿no? Que siempre hace el mismo mismo recorrido, ¿no? recorrido. Esta, ¿no? Que parece que es como una especie de fotografía del pasado que se repite una y otra vez, ¿no? Pero que no interactúas, no tiene una interactuación con la persona, con la persona que lo ve, ¿no? Sin embargo, pues eso, gente como Aldo Linares dice bueno, que realmente habla con ellos, ¿no? O sea, que realmente tiene un diálogo, para, bueno, pues como dice, ¿no? Como Sol, ¿no? Que dice, bueno, pues le ayudamos a que vaya en el camino correcto, ¿no? Que vaya hacia la luz, ¿no? Entonces, pues siempre me ha quedado esa duda, ¿no? De que realmente cuando se ve un fantasma, estamos viendo una imagen actual, estamos viendo ese fantasma en ese momento, o estamos viendo una imagen quizás atrapada en el tiempo, en el éter o Dios sabe qué, de una persona que estaba viva en ese momento, pero Sí, estaba ahí. sí, A ver, es siempre que me ha quedado esa duda. sí, y como decíamos la otra vez, al final volvemos a repetir lo mismo, todo está relacionado, en cierto modo. Mm, sí, Todo, guarda un tipo de relación, porque mm, ahora mismo la duda esta, ya, dice, vamos a ver, o una persona que da una información de, mira, o echando las cartas, o mirando la bola, o una ujú, visión que tiene, va a sí, pasar esto en un futuro. ¿Qué has hecho? ¿Tu mente ha viajado a ese futuro? ¿Te ha llegado una información de ese futuro? mm, ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? claro. A ver, Eh, una de las leyes, ¿no? Es que tú no puedes ver el futuro, sino solamente puedes, digamos, ir hacia atrás, no puedes ir hacia adelante porque lo de adelante todavía no ha ocurrido. claro, en Claro, ese caso, si pudiésemos ir hacia adelante, es porque el futuro está escrito, ¿no? ahí está. Hagamos lo que hagamos, no podríamos cambiar el futuro. Esa es una de las Entonces, teorías, exacto. claro, va en contra de que si viajamos al pasado y cambiamos algo, por mucho que cambiemos, si el futuro está escrito, ¿no? Ya. Yo tengo ahí un come coco con eso. Sí, no, no, No me aclaro, ¿eh? es un verdadero comecocos porque, claro, Sí. tú estás pensando, bueno, a ver, eh, yo tengo este presente, ¿vale? Y claro, si el futuro está ya escrito, por mucho que haga aquí, esto es inamovible, Ujú, ¿no? Pero claro. claro, la cuestión es que dices, vale, entonces no tenemos libre albedrío. Es que se contradice una cosa con la otra. Bueno, entonces, pues ya, fíjate, o sea, Ujú. ya empezaríamos ya a enrocar con, con la teoría del Matrix. Sí.
¿vale? Que en realidad estamos viviendo en una simulación, Sí, ¿vale? Que somos una al final simulación es eso. de un superordenador al que vamos a llamarle Dios, por ejemplo, y, que todo está ya hecho. Nosotros simplemente somos, pues eso, parte de ese programa, ese gran hermano en el cual todos participamos sin querer. Volvemos a cosas parecidas como la teoría del bosque oscuro, ¿no? Que estamos ahí y nos están observando y estamos viviendo. Efectivamente, eso es. Sí, A ver, yo pienso que es a algo saber. mucho más sencillo, muchísimo más sencillo que todo eso. Pero bueno, sí, a ver, claro, es que hay siempre con estos temas del misterio, siempre acabamos con una cosa, ¿no? Y es los universos paralelos. Sí. Todo está Bueno, relacionado. Fíjate, una de no las se te ha escuchado teorías, bien. no, una de las, ¿se me escucha ahora? ¿Ahora? ¿Ahora se me oye? Ahora perfecto, Vale, ahora vale, vale, perfecto, vale, vale, perfecto. vale, vale. Sí, Eh, una de las teorías que tuvieron mucho repercusión en la década de los 80, 70, 80 más o menos, era de que, ¿cuál era el origen de los ovnis? Éramos nosotros, que veníamos del futuro al pasado. ¿Sabes? O sea, es una de las teorías que había. Incluso hay mucha gente que lo defiende y hay mucha gente que dice que están completamente seguros de que los ufonautas, ¿vale? Los que viajan en estas naves o en estos objetos, pues en realidad somos nosotros del futuro. Eh, claro, si sí, es un futuro que todavía o sea, si todavía estamos en el año 2026. ¿Cómo es posible que alguien del año 3800 viaje al 2026? es que pero claro, es que ¡Uh! con eso se me plantean otras dudas, Claro, porque digo, sí, es posible, claro, y las abducciones, las cosas que hay, no es mm, para estudiarnos a nosotros, gente que viene de fuera a estudiarnos a nosotros, y claro, sí es mm, para evitar cosas y enfermedades que hay en el futuro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ya, Eso ya es pero comerse tú mucho, mucho claro, la cabeza. pero tú piensa en todas las calamidades, en todas las guerras, en todo el Sí, sufrimiento que hay hoy en día en el mundo. ¿Tú crees que, alguien mínimamente cuerdo permitiría todo no, este sufrimiento? no, no, Ahí está. O no. sea, yo eso lo veo complicado. Incluso fíjate, Stephen Hawking, el Ujú. famoso físico, ¿vale? Pues dijo bueno, que iba a hacer una trampa para los viajeros en el tiempo. Y era muy fácil. Organizó una fiesta en su casa, en Cambridge, el día 28 de junio del año 2009. Con globitos, bebidas, canapés, bueno, incluso un banner, una pancarta que decía: "Bienvenidos viajeros del tiempo". Pero las invitaciones las envió un día más tarde. Dijo: Claro. "Si alguien es capaz de viajar en el tiempo, habrá visto mi invitación y se hubiera presentado en mi fiesta antes incluso de yo escribir las invitaciones". Y lógicamente, No eso fue no nadie. apareció nadie, Nadie fue a la cita, nadie. sea harto de canapé él. Exacto, ahí está. Incluso, pues bueno, eso gustó tanto que la Universidad de Kentucky, no, perdón, la de Connecticut, pues, organizó un evento similar, publicó la invitación, hizo la fiesta, no se lo dijo a nadie, ¿vale? Y, publicó la invitación días más tarde. Diciendo, bueno, si alguien ha visto esto, pues se presentará aquí para decirnos: "Somos viajeros del tiempo". No fue nadie tampoco. Pues nada, qué mejor que eso para demostrar
que no. Eso es, ¿vale? O sea, o claro, o igual son tan tímidos, o sea, tímidos, ¿no? Dicen, no vamos a aparecer porque eso ya cambiaría la línea temporal, Ujú, ¿sabes? Porque igual se tienen que dar una serie de circunstancias aleatorias para que estos viajes en el tiempo sean posibles en un futuro. ujú, Entonces, si alteramos el pasado, ya esos hechos no se podrían realizar o serían contaminados, con lo cual quizás no se dieran las circunstancias para esa para ese descubrimiento, ¿no? Para ese hallazgo. ujú. Es Oh, historias un curiosas, ¿eh? te puedes comer la cabeza muchísimo con esto, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Tela, ¿eh? Le empiezan a darle vueltas y estos otros, y digo: "Madre de Dios, quita, quita, para, frena la centrifugadora", como digo yo, en marcha Yo sí, y fatal. Que me como además mucho la cabeza. claro, porque es que además, claro, si tú miras por internet viajeros en el tiempo, ¡buah! Es que hay muchísima literatura. Hay uno súper famoso, que se hizo muy famosísimo, John Titor. No sé si habrás Ujú, oído hablar de él. John Titor, ¿vale? Pues bueno, esto fue en el año 2000, ¿vale? Y bueno, pues había un foro en el que llamado el Time Travel Institute, o sea, Instituto de los Viajes en el Tiempo, y un usuario que se había identificado como Time Travel Cero comenzó a participar hablando de teorías de la posibilidad de viajar en el tiempo, todo lo cual, muy normalito, ¿no? Pero más tarde, este mismo usuario, identificándose como John Titor, dijo ser un militar estadounidense del año 2036, ¿vale? Y que había viajado al pasado hasta 1975 para recuperar un modelo concreto de ordenador IBM por orden del gobierno de los Estados Unidos del año 2036, ya que ese modelo tenía unos componentes que eran únicos, necesarios para el futuro del que provenía. Pues bueno, en las redes, bueno, todo el mundo preguntándole, cachondeándose, pero entonces hay como un interés. Y dice que bueno, que fue elegido para esta misión porque su abuelo había sido uno de los ingenieros que habían ayudado a ensamblar en 1975 este ordenador, el modelo 5100 de IBM, y entonces que gracias a ese conocimiento, ¿no? de su abuelo, pues le iba a ser más fácil poder localizar y recuperar esas partes de ese ordenador. Y bueno, pues que había cumplido la misión y que antes de retornar al 2036, pues había parado en el año 2000 por unos motivos personales, porque quería recuperar unas fotografías que se habían perdido durante una guerra civil que iba a tener lugar en Estados Unidos en el año 2004. ¿Vale? Estamos en el año 2000. Decía que 4 años después iba a haber una guerra civil en Estados Unidos. Y bueno, también dijo que en el 2015 que habría una tercera guerra mundial, que habría incluso un intercambio de misiles nucleares entre las naciones norteamericanas, porque se supone que Estados Unidos se había dividido en varias naciones diferentes y que se habían atacado entre ellos, con Rusia, China, la Unión Europea, bueno, que habían acabado con 3.000 millones de personas esta guerra nuclear y había causado un invierno nuclear que duraría 15 años, es decir, hasta el año 2030. Claro, el problema estamos en el 2026. No ha habido guerra civil, afortunadamente, Bueno, ni en el 2015 ha habido una guerra nuclear, ¿vale? Entonces, pues bueno, ninguna de las predicciones de Don Tito se cumplieron, ¿vale? Incluso, fíjate, indicó que en el 2030 iba a haber una enfermedad relacionada con la enfermedad de las vacas locas que iba a causar una gran mortalidad, etcétera, etcétera. Una de las preguntas, fijaros, que le hicieron, ¿no? En este foro, ¿no? Al supuesto John Titor, era que utilizaba para desplazarse en el tiempo, ¿no? Que querían conocer la máquina del tiempo, ¿vale? Y entonces, pues les mandó unas fotografías como muy borrosas y
algunas personas lo identificaron con un coche, un Chevrolet de 1967, y que la máquina iba montada en la parte trasera, ¿vale? Y bueno, él lo describió así con unas palabras muy grandilocuentes, ¿vale? Y bueno, cuando le pidieron: "Oye, pues esas fotos están muy borrosas, mándanos algo que se vea mejor". Y él dijo que él no era muy buen fotógrafo, entonces que no vendió. Y ya fue a finales de marzo de 2001, pues cuando dijo que regresaba a su tiempo y desapareció, y no se supo nada más de claro, un Chevrolet, bueno, no era un DeLorean, ¿vale? Pero bueno, se ve que el influjo, ¿no? de, de la Regreso al película. futuro, pues tenía ahí algo que ver, ¿no? En toda esa historia. Y Sí, entonces, pues claro, en 2001 John Titor desaparece, ya no se hablan nada más de él, y varios periodistas, en el año 2008, pues, contrataron, a un investigador privado, ¿vale? Un investigador privado para ver si encontraba algún rastro de algo de un don tal John Titor, ¿vale? Entonces, pues bueno, ni había registros de ningún John Titor, ¿vale? Porque en el 2008 debía de tener ya 9 años esta persona. No había ninguna persona inscrita como John Titor, ni ningún ingeniero en la IBM con ese apellido. Y la única persona que mantenía que la historia era real era un abogado, Larry Haber, que casualmente era el propietario de los derechos comerciales relacionados con John Titor. claro. La verdad es que, bueno, la conclusión de esta investigación que hicieron los periodistas fue que el propio abogado, Larry Haber, y un hermano suyo, pues que era ingeniero informático, pues fueron las personas que estuvieron detrás de la creación, ¿no? De este personaje. Y pues bueno, todavía hay gente que piensa que John Titor fue alguien real y que era un viajero en el tiempo. Para que veas, es que es igual que en TikTok, no sé si en TikTok, en Instagram, creo que es en TikTok, hay un viajero en el tiempo. Sí, No sé si también, la has visto, también. además tiene montones de seguidores. Y él Ya, va contando, va poniendo imágenes, esto ya, es en tal año, sí, y, y sabes que no es verdad, lógicamente. ya. Pero la cantidad de seguidores que tiene, lo que mueve la historia esa, Y lo que le estará generando a la persona que claro, lo está manejando. a él le genera un montón de dinero, pero y la curiosidad de la gente, con sabiendo que es mentira, siguen siguiéndolo, siguen escuchando sus historias y siguen muchos de Claro, ellos pero creyéndoselo. porque la gente quiere entretenimiento. La gente hoy en día, la gente busca el entretenimiento. Es el Sí, gran negocio del siglo XXI, el entretenimiento. en redes sociales sobre todo. Efectivamente. O sea, Mm. TikTok, Instagram, todo esto es que estás todo el rato ahí dándole ¿cómo le llaman? Scrolling o algo así, ¿no? Que estás todo el rato ahí, una Sí, historia y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. La gente hemos perdido, me incluyo yo también, ¿eh? Hemos perdido la capacidad de detenernos un momento, ¿vale? Pararnos y ser conscientes. O sea, vivimos a toda velocidad. O sea, queremos lo inmediato. sí, Queremos tener 100.000 euros así, ¡pam! Al momento. El mejor coche, la mejor casa, la mejor ropa. Lo queremos sí, todo ya. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando nuestro cerebro con la satisfacción instantánea, sí, ¿sabes? O así es, sea, sí, yo de verdad os recomiendo a todo el mundo dejar el móvil en paz un ratito, ¿vale? Iros al monte, al campo, donde sea, pero fuera de la ciudad, cerrar los ojos y escuchar. 5 sí, minutos, nada sí. más. No es Somos necesario. esclavos, Exacto. somos esclavos de las redes. Sí, Claro, ¿por qué? Porque, buscamos o sea, esta gente, los mandamases, ¿no? De estas tecnológicas, buscan la sobreestimulación. Nuestros cerebros están sobreestimulados. Entonces, claro, necesitamos esto se ha convertido en una droga. O sea, a un chaval de 15 años, hoy en día le dices, eh, quítate el TikTok, quítate el Instagram, y no.
Es peor que a un alcohólico le quites el alcohol, de golpe. Sí, El sí, síndrome sí, de abstinencia es que además está en la psicología está detallado, el síndrome de abstinencia con las redes sociales. sí, es así, pero no de 15 años, de 15, de 18, de De 30, de 40, de 50, 50 y de lo que quieras, sí, sí, ¿sabes? porque te encuentras cada cosa en las redes sociales que dices tú: "Da Ahí igual la está, edad, ya claro, da igual la edad". ahí Ya está. somos todos los que estamos Mm, pendientes de esto. sí, Nos sí, metemos todos y ya está, eso es. Sí, porque porque fíjate, es que las redes sociales, o sea, es que la gente ha perdido la capacidad de, parar un momento y pensar, ¿realmente esto que me están contando es verdad? No, sí, sí, no nos interesa. Necesito que me cuentes, que me hables, que no, me digas cosas, dime cosas, dime sí, cosas, dime cosas. Pero realmente no estás parándote a pensar, oye, ¿esto que me está contando es verdad? sí, Fíjate, hay un caso también relacionado con los viajeros en el tiempo que fue muy sonado. Se llama, bueno, se decía llamar Andrew Carslin, Carslin, sí, Carslin. Eh, si has visto la película Regreso al futuro, no sé si te acuerdas de Biff Tannen, el malo, sí, ¿vale? Pues sí, bueno, en el Regreso matón, el matón, eso es, pues bueno, en la segunda película de Regreso al futuro 2, ¿vale? sí, Que va al futuro, ¿vale? No al pasado, sino va al futuro, pues, consigue un almanaque deportivo con los resultados de las ligas de béisbol, ¿no? Desde 1950 hasta el año 2000, ¿no? Entonces, claro, gracias a ese almanaque, el malo, el abusón, pues, amasa una fortuna increíble, ¿no? Porque, claro, todas las apuestas que hace, claro, son siempre es ganador, ¿vale? Pues bueno, pues, no sé si acordaréis, Yahoo News, ¿vale? Publicó una noticia que decía que se había detenido a un tal Andrew Carson en enero del año 2002 por la Comisión de Seguridad y Cambio Federal que vigilan las transacciones monetarias porque había hecho 126 operaciones con acciones de alto riesgo y con éxito en todas y cada una. Él había hecho una inversión inicial de $800 y en muy pocos días había acumulado 350 millones de dólares. Entonces, claro, eso ya activó según este medio, Yahoo News, había activado las alarmas de la comisión, ¿vale? Y del FBI. Por supuesto, el FBI detuvo a esta persona, ¿no? Y entonces, según Yahoo News, este había confesado ser un viajero en el tiempo, ¿vale? Que provenía de 200 años en el futuro y que bueno, mm, a cambio de que le conmutaran a una pena menor y permitirle regresar a su época, se ofreció a comunicarles, por ejemplo, el paradero de Osama Bin Laden, estamos hablando del año 2002, ¿vale? Era ujú, la persona más buscada en el mundo, Bin Laden, información para curar el SIDA y otros datos que podían ayudar a eliminar el cáncer, etcétera, etcétera, o sea, que podían ser de ayuda a la humanidad, salvo un dato que no les iba a decir, que era el paradero y cómo funcionaba su máquina del tiempo, ¿vale? Pues bueno, al final ya no se habló más de este tema, pero las redes sociales siguieron hablando de Andrew Carlson. Pues bueno, pues la verdad es que este relato, es un relato, ¿vale? Era una pieza de ficción de un medio, el Weekly World News, que es muy parecido al Jueves, la revista El Jueves, ¿vale? sí, ¿Vale? Pues una revista satírica y el redactor de Yahoo News, aun sabiendo que era mentira, pues lo publicó sin mencionar el detalle de que era una sátira, que era una ficción, ¿vale? Y claro, ¿qué ocurre? Que los foros de Internet empezaron a furular, empezaron a hincharse con todas estas historias y nadie se dio cuenta de que esto era una ficción. O sea, no fueron al origen de la sí, sí, historia, ¿sabes? Entonces, pues, muchas veces nos encontramos, ¿no? Con historias en Internet, cada cual más rocambolesca y claro,
Yo mi consejo, pensarlo bien, leerlo 2 Sí. veces antes de darle a reenviar, ¿vale? Y mirar a ver, buscar la fuente original. Sí, Os podéis es llevar que más es de una eso. sorpresa. Queremos lo que tú dices, que nos distraigan la mente. Venga, cuéntame historia. Me da Eso. igual que me estés engañando, pero Cuéntame tú algo. distráeme y cuéntame algo Manténme y ya está. distraído. Sí, Manténme distraído de que, hay 1000 guerras, la gente que está pasando hambre, que no me llega para pagar el alquiler del piso, que estoy cobrando un sueldo de mierda, etcétera, 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 etcétera. mm, A mí, dame al TikTok. sí. Dame algo para reírme, para distraerme y para olvidar mis penas, en Bueno, vez de el famoso ideas para solucionarlas. exacto, pero es que esto no es nada nuevo. El famoso pan y circo que utilizaban los romanos, ¿no? Cuando estaban el Imperio Romano estaba completamente, en la ruina, pan y circo, para que la gente no se sublevara, la gente no pensara, la gente se olvidara de los problemas del día a día y se dedicara a eso, al pan y al circo. A distraerse hay que pensar lo menos posible. Ahí está, Mientras menos se piense, menos problemas dan eso es. Sí, porque, por y más ejemplo, controlado. claro, yo lo que echo mucho de menos, en ciertos foros, ¿no? Son los grupos de discusión, ¿no? Pues claro, ahora mismo, si ves a 5 personas en la calle que estén hablando, no gritando, discutiendo, sino hablando, intercambiando opiniones, es difícil, no, lo siguiente. Sí, es Yo, así, mira, sí, he hecho una cosa muchísimo de menos en todo el tema del misterio, ¿vale? Y es cuando había un congreso. Los congresos se hacían mesas redondas. La gente, los investigadores, hablaban entre ellos, intercambiaban información, no tenían miedo de que viniera X y que me quitaran una historia para publicarla antes que yo. No, se intercambiaba información porque al fin y al cabo lo que querían era compartir, claro. compartir Y llega información. a una conclusión todos juntos. Exacto. ¿Por qué? Porque se supone que eso lo que les motivaba era encontrar respuestas. Mm, Ahora lo que les motiva es las historietas en Instagram, los libros, etcétera, 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 el mercaderismo mm, del misterio. sí. Y uno contesta a otro en otra historia, desmentir lo que dice, a Ahí ver, está. Sí, es sí. así, es así. Ah, sabemos más o menos lo que hay Sí, por ahí. sí, Y es sí. una verdadera pena. Sí, es una pena, porque es eso mismo en muchos ámbitos, los niños ya no salen a jugar a la calle. Si yo muchas veces a lo mejor estoy paseando o voy a andar y me encuentro a una niña sola con el móvil, bailando delante del móvil en plena calle, ella sola haciendo su Ah, baile, sí. Ah, sí. y digo: "Madre mía", Yo hace como poco si fuese también iba paseando y de repente veo a un grupo de niñas que ponen un móvil en un banco y se ponen allí a bailar. A ver, eso a ver, en mi juventud, hace ya muchos años, pues bueno, las niñas hacían coreografías, bailes de coreografía, tal y cual, pero para ellas, pero no para sí, un móvil, para subirlo a sí, TikTok, sí, 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 sí. ¿sabes? Y está muy bien, después de todo sale muy bien el vídeo, muy guapa porque se ponen muchos filtros, todos muy Ya, contentas. sí, sí, Después sí, terminan de grabar vídeos, se sienta cada uno a un lado sin mirarse y sin hablarse a mirar el ya, móvil. ya, ya. No hay, no es lo de antes, ¿no? Que se salía, te sentaba, te comía un paquete de pipa, te ponías a hablar con este, te ponías a hablar con el otro. Ahí Y es una está. pena. Pero Hablabas con bueno, hablabas con tu amigo, decías que te gustaba la chica esta y resulta que ese le gustaba la otra, iba no sé qué, a ver, mm, ahora no, mira, ahora es si te da me gusta y te manda un fueguito, es porque le gusta. Los códigos que hay, vamos, ya te yo a digo. lo mejor, yo he mandado fueguito, pero a lo mejor por cualquier cosa, y mi hija me ha dicho: "¿Qué mami? ¿Qué eso significa?". Y digo: "Ay, por favor". Y he mandado un Ya, muñeco, lo que sea, digo: ya, "Madre ya. mía, qué Sí, cuidado hay que sí. tener". Pues sí, ojito con lo que mandas, que aquí Sí, sí, hay bueno, que tener más es cuidado una de pena todo.
es una lástima, la verdad, Sí, que cómo nos manipulan, ¿no? Porque, joder, fíjate, o sea, todo este tema, ¿no? El de los viajeros en el tiempo, los viajes en el tiempo. eh, claro, hay, por ejemplo, una serie de historias, ¿vale? Que en Liverpool, ¿vale? En Inglaterra, que bueno, yo me acuerdo que sí, en el 2009 creo que fue, bueno, pues una historia de una calle en Liverpool que un vigilante de seguridad había salido corriendo detrás de un delincuente y que había robado algo en un comercio local y que, bueno, pues el chaval pues se metió en un callejón intentando darle esquinazo al vigilante y entonces que cuando este delincuente fue a dar la vuelta porque estaba la calle, estaba tapada, ¿no? Dice bueno, que no se encontró con el vigilante, sino que unos vehículos, gente con unas vestimentas y unos edificios que parecían de otra época, ¿no? Y dice que, bueno, que avanzó unos pasos y que vio a un joven vendiendo unos periódicos y que vio que la fecha que aparecía en el periódico era 1967. Se supone que esto ocurrió en el año 2006, o sea, 60 años antes. Y dice que, bueno, pues que se dio la vuelta, se volvió a meter otra vez en el callejón y de repente pues se dio cuenta que ya tenía otra vez pegado el vigilante jurado detrás suyo y para su tranquilidad pues ya estaba de nuevo en el año 2006. La verdad que bueno, pues se supone que según el diario, que era el Liverpool Echo, un periódico local, pues bueno, pues la verdad que el chico pues describió una serie de comercios tal y cual que no existían en el 2006 y solamente estaban abiertos en ese año, ¿no? En 1967. Incluso pues hablaba del testimonio del vigilante, ¿no? Que había visto cómo literalmente ese pequeño ladronzuelo pues había esfumado delante de sus ojos. Y también, pues, este mismo periódico hablaba de un caso de una chica que transitaba por esta calle, se llama Bold Street, ¿vale? Y bueno, dice que entró en un local que vendían ropa de mujer, ¿vale? Y bueno, pues dijo, joder, qué ropa más pasada de moda, ¿no? Será un local de estos que venden ropa de segunda mano, vintage, ahora le llamaríamos vintage. Joder, pero dice, "Oh, qué precios más baratos, esto está tiradísimo, espérate". Guau, guau. Empezó a coger ropa, fue a pagar claro, ella quiso pagar con la tarjeta y los dependientes le miraron como muy extrañados y dijeron: "No, no, no, sí, aquí cash, en monedas". Joder, pues qué raro, tal. Pero claro, ella no llevaba billetes, o con la tarjeta, y entonces, pues nada, pues dijo: "Bueno, pues voy a dejar aquí la ropa, voy a buscar un banco, voy a sacar el dinero y vengo a pagar". Y dice que cuando salió, eh, fue buscando un banco y que cuando lo encontró, bueno, en realidad fue a casa porque dice que no, en ese momento no encontró ningún banco, ningún cajero automático, entonces pues se fue a su casa y cuando entró a su casa se encontró con su madre, ¿vale? Y le comentó, oye, pues joder, es una tienda aquí en Wall Street que tiene una ropa tal. Y le dijo, hija, esa tienda cerró en 1980, ¿de qué me estás hablando? Y bueno, pues ella volvió y lo que se encontró en ese local era una oficina bancaria y no había nada, o sea, esa tienda no existía. Y la verdad que son bastantes casos los que según los medios locales de Liverpool se dan en esta calle, ¿no? En Bolt Street. Incluso antes me has comentado que te conocías una historia, ¿no? De este sí, sitio. sí, leí que eso, que iba un hombre, ¿no? Paseando por la calle y de momento eso empezó a notar, el ambiente enrarecido, ¿no? Mm, Que coches que no pertenecían a esa época, que iba a una no recuerdo si iba a una librería o era una creo que iba a una librería mm, y había una muchacha que venía por el otro lado de la calle y la vio vestida de su época, que todo lo demás parecía otra época completamente diferente, más ajá, antigua,
y que la muchacha la notó igual de sorprendida que él, también perdida, ¿no? Y que se acercó a la misma tienda, entraron los 2 a la tienda y le preguntó él a ella, dice: "A ti te ha pasado lo mismo, ¿verdad? El escaparate de fuera no es lo", porque cuando entraron ya sí era una librería. Ujú, Dice: "Lo de fuera no es lo que hay aquí dentro, lo de fuera era una zapatería", era, y ella dice: "Sí, yo estoy igual que tú". ujú, Salieron y una vez que salieron ya estaba todo había vuelto a la normalidad, ¿no? A su supuesta época. ujú, Y sí, he leído que en esa calle hay muchas historias de ese tipo. ujú. Bueno, pues siento decepcionarte. En Liverpool, lo mejor que puedes hacer es meterte en un pub, tomarte una buena cerveza irlandesa o escocesa o inglesa. Ahí no vamos a hacer ningún tipo de reparo. Un buen pub y escuchar y empaparte del ambiente de los Beatles de los años 60. Porque todas estas historias que se cuentan de Wall Street tienen un único origen y es un autor de libros, ¿vale? Y es también guía de rutas del misterio en Liverpool, que se llama Tom Schlemen, ¿vale? Eh, Tiene escritos la friolera de 35 libros sobre Liverpool encantado, o Haunted Liverpool, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron los redactores de Liverpool Echo y otros diarios que publicaron estas historias? Pues cogieron historias de estos 35 libros que ha escrito este hombre, ¿vale? Y directamente los cogen, los redactan y lo meten en el diario, como si fueran historias reales, como si hubieran sido investigaciones reales. ¿Qué es lo que ocurre? Los testigos, lo primero, siempre son nombres de pila, no hay apellidos, no hay ni una grabación ni ninguna documentación. O sea, 100% prácticamente, la sospecha de que este hombre, pues, se lo ha inventado absolutamente todo, ¿vale? Lo que pasa es que, Hombre, claro, es su negocio. Claro, tú vas a claro, es que Liverpool vam y quieres que te cuenten las historias de Wall Street. O sea, y es de quién mejor que el autor de los libros que te coge y te dice: "Toma, este libro, mi libro, mi libro, mi libro", te lleva los 35 libros, los tienes que dejar allí porque no te entran en el equipaje. hombre, es que verás, para escribir tantos libros llega un momento que te tienes que inventar las historias. Efectivamente. Y Es entonces, que pues el bueno, hombre, eso es. Entonces, a este hombre allí en Liverpool, o sea, no le tiene en serio. O sea, en Liverpool, en Inglaterra, o sea, es que es un paria. O sea, nadie le hace. O sea, es, no sé, como en aquella época, en los años 80, bueno, 90, sí, por ahí. Tristan Baker, famoso Tristan Baker de Madrid, o yo qué sé, o el padre Apple. O sea, es un personajillo que nadie le hace absolutamente caso, pero le hacen más caso los de fuera, los que no le conocen, que los que ya le claro, conocen. suele pasar. En su ambiente Mm, ya saben de qué pie cojea. ahí está. Y Entonces, entonces, eso es que detrás de muchas de estas historias que vemos en las redes sociales, en Google, googleando, en YouTube, etcétera, 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 detrás de todas las historias, lo que hay es humo, simplemente. sí. No estoy hablando de humo, ¿eh? No, 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 otro humo, humo, el humo. otro humo. Eso es, otra historia. Entonces, claro, tú empiezas a rascar un poco, empiezas, a todos los que nos gusta un poco la investigación, Sí, nos gusta esto. O sea, tú me cuentas una historia, me parece muy bien, o buscas, te encuentras con algo que dices: "Qué raro es esto". Empiezas a buscar, empiezas a buscar. Pero claro, si te quedas con lo primero que encuentras, te vas a equivocar 100%, porque al final son copia y pega, copia y pega, copia y pega de sí, la misma historia. mm, Tienes que rastrear, tienes que ir rascando poquito a poco, que es la labor de investigación realmente, y es encontrar el origen, la fuente original de ese relato, de ese hecho que te ha llamado tanto la atención. ujú. Pues hay una cosa que me llama la atención, porque aunque sean verdad, sean invenciones, sean lo que sea, ¿no? Mm, Pero, muchas de estas historias y de estos relatos, cuando
una persona, porque es verdad que hay muchas personas, ¿no? Que no buscan fama, no buscan, sino que son historias que han ido, se la ha contado a alguien, esa persona se la ha contado a otra, al final han Sí, ido a contársela a la primera persona, ¿no? A la que le ujú, pasó, eso es. y que no buscan nada, ¿no? Y estas personas coinciden mucho en el aire pesado o unas nubes más, Mm, muchas nubes en el cielo, sí, ¿no? O notar de momento cambios en el clima, ujú, y son cosas que normalmente coinciden. Todos sí, los que dicen tener o creen tener, porque yo no mm, dudo de que cuenten una mentira, ujú, cuentan ya, lo que ellos han vivido y lo que ellos creen, ¿no? exacto. Pero coinciden en que se reúnen esas circunstancias. Sí, sí, hay casos de estos en el que, como tú comentas, ¿no? Por ejemplo, fíjate, hay un caso, creo que fue de 1985, más o menos creo calcular, que un piloto privado, estaba volando con su avioneta, ¿vale? Por la zona sur de Londres y dice que en un momento dado, pues tuvo que atravesar unas nubes que dijo que a él le llamaron un poco la atención porque eran como nubes muy compactas, como muy raras para lo habitual, ¿no? Pero bueno, que él las atravesó y dijo que entre esas niebla, vamos a decirlo así, él vio que había como un aeropuerto en un claro y le llamó mucho la atención que en ese aeropuerto hubiera aviones pintados de color verde, ¿vale? Verde y unos hangares un poco extraños, un poco antiguos. Y bueno, pues este hombre continuó el vuelo y llegó al aeropuerto, que era el destino, y preguntó, oye, mira, sobrevolando esta zona he visto tal, un aeropuerto. Y, eso es imposible. Yo, ¿cómo que no? Si es que lo he visto yo, que incluso iba con un compañero, con un copiloto, con otra persona en el avión, y ambos habían visto esos aviones pintados de verde. Oye, ¿hay algún tipo de recreación histórica o algo parecido, tal? Y dijeron, no, 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 no. O sea, ahí no hay nada. Entonces, cogieron un coche y el día siguiente, pues, fueron al lugar que ellos habían visto el aeropuerto, y lo que encontraron fueron los restos de un aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Los hangares solamente había un hangar de los 6 o 7 hangares que él había visto, solamente había uno en pie, por decir en pie, es decir, estaba Ujú. completamente caído, le faltaban muchos trozos, y un lugareño le dijo que efectivamente ahí había habido un aeródromo militar, y por la descripción que hizo de los aviones este piloto, eran los Spitfire que participaron en la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Inglaterra. Y claro, parece ser como que él vio algo del pasado sobrevolando la campiña francesa, inglesa, perdón. Sí, Y luego es hay que otro caso muy sí, cerquita de aquí, que es ¿cuál? un vuelo de Aviaco. Aviaco, el vuelo que iba de Valencia a Bilbao, ¿vale? Y este vuelo, pues resulta que había unas condiciones meteorológicas muy adversas en Bilbao y este avión fue desviado esto fue en el 1979, creo recordar. Fue desviado al aeropuerto de Santander. Entonces, pues bueno, hay 50 millas aproximadamente que se tardan unos 15 minutos en recorrer, ¿vale? Entonces el piloto pues giró y fue en dirección Santander y a la altura de Castrurdiales pues se encontraron con una nube lenticular pero como muy luminosa. Entonces, cuando se metieron en esa nube, incluso se tuvieron que poner las gafas de sol, porque el reflejo que hacía era molestaba bastante. Y justo al entrar en esa nube, los instrumentos del avión se empezaron a volver locos. Las brújulas, el horizonte, todo, o sea, parecía que según el horizonte artificial del avión, parecía que el avión estaba volando de cabeza abajo, cosa que era imposible porque se hubieran caído todo, ¿no? No podían Claro. estar volando así. Eh,
hay un cuenta kilómetros, vamos a decirlo, vamos a llamarlo cuenta kilómetros, en realidad es Sí, para entender. un controlador, para recorrer el trayecto, el tiempo que llevaban transcurridos desde Bilbao, eso iba para atrás. Es como si el avión estuviera volando marcha atrás. Y lo único que funcionaba era una brújula de agua que tenían en el cockpit del piloto y que les estaba indicando el rumbo que ellos tenían que seguir. Pero toda la electrónica del avión estaba completamente loca. Pues un trayecto de 15 minutos tardaron 34 minutos en llegar a Santander. Cuando llegaron estaban muy asustados porque durante 17 minutos el avión desapareció por completo de sus radares, de la radio. Ellos no podían, intentaban hablar con la torre de control de Santander y ellos, nadie les escuchaba. Es decir, es que no había ni estática. Y lo mismo, los controladores de la torre de control de Santander no sabían dónde estaba el avión porque lo habían perdido por completo. Y esto además, pues bueno, pues, los pilotos a los pocos días concedieron una entrevista en un programa de Jiménez del Oso y contaron esta historia tal como les había pasado. Habían estado 17 minutos completamente perdidos en el espacio-tiempo. Es que es curioso porque cuando las historias tienen una parte así que te la crees más, ¿no? Ujú. Que crees más que son más Sí, reales porque no es solamente una persona o va con un compañero piloto o eso están es. viendo desde el otro sitio que ha desaparecido durante un Ujú. tiempo, ¿no? Eso es. Son, no van buscándolo, No, es una cosa natural. son completamente Sin fortuitos. embargo, Sin embargo, después hay muchos los que sí se ven que no son verdad, Ya, eso utilizan una máquina del tiempo. eso es. Entonces, te da a pensar de decir, quizá los viajes del tiempo puedan llegar a ser algo más natural de lo que creemos. O por lo menos es que no son viajes en el tiempo, porque en realidad entras y sales. O sea, es decir, es como si abrieras una ventana, vieras la cortina, vieras lo que hay y cerraras. Sí, no llega a ser es eso, Exacto, es asomarse y volver, pero a lo eso. mejor hay Es como, desapariciones y como lo- hay cosas. exacto. Es como si pudieras ver a través del espejo. Sí, también. Pero, por ejemplo, las desapariciones extrañas, Triángulo de las Bermudas o algo, ¿y si hay algo que viajan en el tiempo? Y es lo mismo, algo natural, El más triángulo, complicado, ¿no? el triángulo de las Bermudas, mm, no, Es no otra cosa, existe. ¿no? No No existe. existe. Bueno, sí, existe en la mente de Charles Berlitz y en Bueno, su pero es cuenta, que y en su cuenta bancaria. bueno, claro, es que por algo tiene que existir, ¿no? Si no saca beneficio, Claro. ¿para qué? Mira, tú piensa lo siguiente, Sí, por ejemplo, el famoso caso de Charles Berlitz, ¿no? Del Triángulo de las Bermudas, el Mari Celeste, ese velero que apareció de repente sin nadie de la tripulación, con la comida allí, tal y cual. ¿Sabes la explicación que tiene eso? ¿cuál? Contrabando. Era un Mm, era un velero que se dedicaba al contrabando de alcohol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando iban a llegar a puerto, este barco fue abandonado por la tripulación, deprisa y corriendo, porque pensaban que iban a ser abordados por la policía aduanera y, claro, se encontraron con el barco completamente abandonado, eso sí, con un montonazo de barriles de alcohol en su interior. Pero claro, lo adornamos un poquitín por aquí, le ponemos un poquitín de misterio y ya lo ahí tienes. tenemos la historia. Ahí está. Ahí está la historia. Eso es. Porque me ha recordado eso mucho al experimento Filadelfia. Sí, No otra tiene nada otra que ver, historia pero otra historia de la mente de Charles Berlitz. Que sí, nada, hubo un verdadero experimento Filadelfia, pero sí, nada que ver con lo que nos han querido vender. con la historia que nos han Exacto, adornado, han eso romantizado y le es, han dado
su exacto. parte de película. Eso es. Fíjate, otro de los casos icónicos, ¿no?, del Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19, estos famosos, creo que fueron 6 o 7 aviones Avenger, de entrenamiento que se habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Mm, no fue en el Triángulo de las Bermudas, o sea, fue hacia el Atlántico Norte, y en realidad lo que ocurrió es que eran, un piloto, digamos, veterano, y 7 u 8 completamente novatos. Eran de los primeros vuelos que hacía. ¿Qué ocurre? Estos aviones tenían un límite de combustible. En vez de girar en un sentido para ir hacia Miami, hacia Florida, pues, cuando despegaron de Fort Lauderdale, que está también en Florida, pero bueno, tenían que ir a hacer una ruta y luego volver. Pues resulta que en vez de girar a la derecha, giraron a la izquierda, que se adentraron lo que es en el Atlántico Norte, se quedaron sin combustible y se estrellaron. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que dicen: "Joder, es que las emisoras de radio, tal". A ver, una emisora de radio militar no tiene un alcance, no tenía en aquella época un alcance superior a las 50 millas. En el momento en que tú rebasas ese límite, tú no te puedes comunicar, tú puedes estar gritando lo que quieras, pero no hay nadie que te escuche, a menos que haya un barco escuchando en esa frecuencia Exacto. y tal. A partir de ahí, por ejemplo, fíjate, a partir del caso del vuelo 19, se internalizó una frecuencia que es la 121.5. Es una frecuencia que todos los aviones, barcos, etcétera, que hay a nivel mundial, ¿vale? Tienes siempre sintonizado. Tienes una frecuencia que es la que utilizas para comunicarte tú, pero tú siempre estás escuchando el 121.5, ¿vale? Porque es la señal es de emergencia. Es decir, tú si tienes una Ujú. emergencia en un avión, un barco o lo que sea, tú llamas por esa frecuencia 121.5 y siempre hay alguien que te esté escuchando. Y Mm. eso fue precisamente esa frecuencia, la 121.5, el comienzo del caso Manises. ¿Ves? Es ¿Cómo está todo? increíble, ¿eh? ¿Cómo Sí, está todo, todo? todo, ¿Cómo se está hilando todo? todo, todo. Es increíble. Sí, sí, es lo que hablábamos al principio y lo que hablamos la vez anterior. Eso es, Mm, en el misterio, igual que en muchos casos, pero estamos hablando de misterio, eso es. todo al final está Está conectado. relacionado, eso es. Como Es decía el increíble. el famoso dicho, ¿no?, de la serie esta de Expediente X, la verdad está ahí fuera. Y tiene que ver todas, entre ellas, la verdad, Eso es es. así. Bueno, Siempre hay una por ul relación. sí, por último te voy a hacer una pregunta. Cuéntame. Bueno, 2. En el caso de poder viajar en el tiempo, Mm, ¿dónde viajaría? ¿Al pasado o al futuro? eh, espérate que me siente. Pues al pasado. No me interesa el futuro, prefiero vivirlo. Sí. Pienso igual que tú. Yo al pasado, no para cambiar cosas, quizá, ¿no? Sino para ¿A qué época? revivir. ¿Cómo? Espera, que es que no te he escuchado esto último porque está el cable que me está ahí haciendo un poco cosas raras el casco. Repítemelo, por Ruido, favor. ¿no? Que Mm, yo también pienso lo mismo que tú, que yo viajaría al pasado. mm. No para cambiar cosas, pero sí quizá para revivir momentos, ¿no? Sí, ser Y testigo. sí, revivirlo, ver cómo verdaderamente pasaron y no Mm, como yo los recuerdo, eso para es. verlo así desde una perspectiva, ¿no? Mm, Desde como la que está mm, viendo la tele, no para exacto. cambiar nada. Simplemente, pues, Quiero ser testigo y revivir esos momentos. sí, sí. Y en el caso eso de que podamos viajar, ¿viajarías a una época en especial? Mm, pues viajaría a un sitio, a una fecha y a un lugar y a una fecha concreta. ¿A cuál? 4 de julio de 1947, Roswell, Nuevo México. Pues nada,
Pues A apuntamos la ver, fecha, ¿no? a ver qué es lo que pasó. A ver qué pasó. A ver qué pasó, que igual me llevo alguna sorpresita. Pues quién sabe. Pues nada, yo lo apunto, que si puedes Venga, viajar, cuando mm, vuelvas, me lo eso, yo cuentas. te cuento lo que he visto. Si me dejan. Y tú te callas y lo cuentas aquí. Eso. Pues nada, la Radi, que me lo pasa muy bien. Yo también. Como siempre, compartiendo contigo estos momentos, la verdad que lo paso estupendamente y me divierto muchísimo y así es un verdadero placer, de verdad. Y para mí, así que muchas gracias. Hemos salido de dudas, hemos conocido historias no reales, sino más bien sacadas de libros y de la mente de muchas personas. Eso Y es. nada, seguiremos esperando a ver si algún día podemos viajar en el tiempo. A ver, y que no sea un Terminator, por favor. No, 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 no. Y que los que puedan viajar en el tiempo que sean personas responsables, por favor. Eso, no la líes más, que ya está bastante Por liada. eso, por eso, por eso. Pues nada, la Radi, de Muy verdad, bien, muchísimas gracias a ti. y nos vemos en otra ocasión. Venga, cuando tú Venga, quieras. un beso a la Radi. Chao.